Muy buenas a todos, sean bienvenidos al Átomo Viajero. El día de hoy les voy a mostrar los que para mí son los 5 lugares más hermosos de un muy bello país de Centroamérica. País con 21 dialectos, más de 30 volcanes, poseedor del lago más profundo de América Central y más. Insisto, es mi opinión. Si tienen otros destinos en mente, no duden en hacérmelo saber en los comentarios. También, si les gusta este tipo de contenido, les hago la cordial invitación de suscribirse. Pero bueno, sin más, sean bienvenidos a los 5 mejores lugares para visitar en Guatemala. Número 5. Parque Nacional Tikal. En las 57.600 hectáreas de este sitio encontrarás las ruinas mayas más famosas de Guatemala. Dicha riqueza arqueológica la gozarías de la mano con una abundante flora y fauna a los alrededores. Un lugar que te transmitiría mucha paz mientras caminas por sus senderos. Otra muy buena actividad al estar en este parque que no te puedes perder es el visitar sus 2 museos, ya sea el Museo de las Estelas o el Museo Sylvanus G. Morley. Sin dudas, un lugar lleno de mucha historia y naturaleza. Si se va a Guatemala, es visita obligatoria. Número 4. Semuc Champey. Increíble destino impregnado con bellas vistas. Una de las más espectaculares se obtendría subiendo al gran mirador que posee el sitio. Arriba pudiéramos deleitarnos con 350 metros de diferentes pozas color turquesa, paraíso de relajación, un sitio donde podrás disfrutar al darte un baño en estas espectaculares piscinas naturales. Mientras nadas, podrás gozar a tu alrededor de una flora impecable, lugar completamente mágico, con una riqueza ecológica que te dejará maravillado. Número 3. Antigua Guatemala. Fundada el 10 de marzo de 1543, es uno de los principales atractivos turísticos de Centroamérica. Estando en la ciudad tendrías una panorámica impresionante de la majestuosidad de los volcanes Acatenango, el de Agua y también el volcán de Fuego. Ya caminando por sus emblemáticas calles empedradas podrás observar distintas fachadas de antiguas iglesias. En el recorrido encontrarás diferentes mercados con gran diversidad de artesanías elaboradas por los lugareños. Posteriormente debes ir al Arco de Santa Catalina, el cual tiene una historia muy particular. Fue construido en 1693 con el único fin de que las monjas del convento de las Catalinas pasaran de un edificio al otro sin ser vistas, ya que no se les permitía tener contacto con el exterior. En la actualidad es uno de los sitios más reconocidos de Antigua Guatemala. Y finalmente, para que el día termine de la mejor manera en este histórico sitio, te recomiendo encarecidamente subir al Cerro La Cruz, donde podrías ser testigo de un magnífico atardecer. Perfecto escenario para despedirnos de este lugar con broche de oro. Número 2. Izabal. Es imprescindible ir a Izabal si vas a Guatemala. La gran cantidad de actividades y lugares turísticos que tiene este sitio hacen del mismo uno de los mejores destinos de este país centroamericano. Lo primero a destacar es el inmenso lago Izabal, el más grande de Guatemala. El lago cuenta con playas muy bellas a su alrededor. Unas de las más hermosas podrían ser Playa Dorada y Playa Blanca, esta última considerada como la mejor del lago, caracterizada con aguas muy calmadas, playa usualmente uniforme y no muy honda. Indudablemente perfecto sitio para descansar. Además, no se puede dejar de lado el parque ecológico El Boquerón, en el cual se puede apreciar en Cayuco la belleza del río Sauce. Si ves alrededor, te deslumbrarás con impresionantes piedras, las cuales pueden alcanzar hasta 100 metros de altura. Otro lugar que debería estar en el itinerario al referirnos a Izabal es el castillo de San Felipe de Lara. El mismo tiene una historia muy interesante, sitio que desde que se construyó en 1651 ha sido prisión, base militar e incluso un centro aduanero. En la actualidad es destino que atrae a miles de turistas.
Finalmente, el darse un paseo en barco por el lago Izabal no tiene precio. Un sitio en términos generales muy recomendable. Número 1. Lago de Atitlán. Ya habiendo conocido el lago más grande de Guatemala, ¿qué tal si conocemos el lago más profundo del país? Y no solo de Guatemala, sino de Centroamérica, el lago Atitlán. Este bello lago se caracteriza por tener a su alrededor unas hermosas vistas. Una de las más espectaculares la podrías conseguir al alquilar un kayak y remar en el lago. En un día despejado podrías contemplar toda la belleza de los tres gigantes, tal como se les conoce a los volcanes Atitlán, Tolimán y San Pedro. En serio, es una experiencia única que no debes perderte. También para aquellos que les gusta el alpinismo, el volcán Tolimán y el de San Pedro son muy recomendables. Otra opción, la cual sería un poco más sencilla que el escalar estos volcanes, sería subir al mirador Rostro Maya. Y créeme que con un día despejado, sin dudas, tendrías una vista increíble del lago. Quiero hacer una importante mención a los pueblos cerca del lago. Les aconsejo de corazón tomarse el tiempo de visitar bastantes de ellos. Cada uno tiene lo suyo y te dejará gratos recuerdos. Por ejemplo, Panajachel, siendo el lugar del lago quizás más idóneo para comprar artesanías, souvenirs y cosas relacionadas al sitio. San Marco la Laguna, lugar espiritual y de relajación, y San Pedro la Laguna, siendo uno de los sitios más sobresalientes por sus murales coloridos, vida nocturna y su naturaleza. Añadidos a estos, un poco menos conocidos para el turista, hay dos ciudades imperdibles, San Juan y Santiago, de igual forma súper recomendadas. Regresando al lago, algo que llama mucho la atención es que a primeras horas de la mañana, aunque haga frío, el agua en las orillas del lago se mantiene tibia. Lo anterior motiva a muchos a nadar en sus aguas a pesar de que el clima esté frío. Ya sea para esto o para hacer alguna actividad como remar en kayak, se aconseja hacerlo antes de las 4 de la tarde, ya que después de esa hora un fenómeno llamado chocomil agita las aguas. Este fenómeno natural es muy peculiar, es el resultado de la combinación de los vientos fríos y los vientos cálidos. Estos cambios de presión se desplazan tan rápido que generan fuertes turbulencias sobre el lago. Además, al estar rodeado por montañas, el efecto es aún más fuerte. Si se visita este sitio, quizás podrías apreciar a la distancia este interesante fenómeno, el chocomil. Finalmente, resumiendo este sitio, solo puedo decir que es una joya. Un paraíso de relajación. Hay muchas cosas que hacer y apreciar. Indudablemente, hay que conocerlo. Espero les haya gustado mucho este video y que en algún momento puedan aventurarse y conocer todos estos lugares de Guatemala. Si les gustaron los lugares mostrados en el video, se les agradece mucho si dejan un me gusta. Y como dije en el inicio, si gustaran seguir viendo material de este tipo, sería fenomenal que se suscribieran y que activaran la campanita de notificaciones. Háganme saber qué lugar de los 5 les gustó más. O si tienen otros sitios en mente, déjenme saber en los comentarios. Les agradecería muchísimo si compartieran el material con todo el mundo de igual manera. Pero bueno, sin más, les deseo un maravilloso día y hasta la próxima.